Hola, buenos días para todos nuestros asistentes. Vamos a iniciar en algunos minutos, mientras que entran más personas al webinar. A los que ya han llegado, les agradecemos mucho su asistencia. Esperamos que este webinar sea de mucho valor para ustedes. Eh, y pues nada, aquí vamos a estar para enseñarles, bueno, Catherine y Enrique, que son los dos ponentes, y también si tienen alguna duda o pregunta, pueden hacerlo a través de la casilla de preguntas y respuestas. ¿Nos confirman si todos nos escuchan bien? Muchas gracias, Fanny. Activo la cámara.
Y la cámara. Buenos días para todos los que han llegado hasta el momento. Ya vamos a dar inicio a nuestro webinar. Si alguno tiene la duda de eso, vamos a compartir la grabación. La podemos enviar a través de email, pero de todas formas ella va a estar en nuestro canal de YouTube para que la puedan ver sin ningún problema. Igualmente, si alguno desea obtener el certificado de asistencia, me lo hacen saber para ayudarles las indicaciones. Aquí entonces los dejo hoy con nuestros dos ponentes, Catherine Oyola y Enrique Cruz, para dar inicio al webinar sobre validación de ERP. Muy buenos días a todos. Muchas gracias por la asistencia. El día de hoy vamos a hablar sobre la validación de ERP, o está ahí escrita en la presentación, la diapositiva. Los ponentes sería Catherine Vanessa Oyola y quien les está hablando, Enrique Cruz. Que es una historia de lo que es el Grupo QD. En 2011 nació en Bélgica y a través de los años ha venido creciendo y adquiriendo sedes nuevas. Por lo menos 2013 fue en Holanda, 2016 España y México, 2017 con QD Software. Al 2018 llegaron a las puertas de Latinoamérica, tocando aquí a las puertas de nosotros, y es donde nosotros como QPRO entramos a ser parte del grupo QVD. Y también ventas en Estados Unidos. 2019 fueron a la ciudad, país Francia, después 2020 Chile y Bolivia. En el momento contamos con más de 195 empleados y más de 100 clientes. Nuestros servicios que ofrecemos dentro de nuestro catálogo es validación de sistemas computarizados, tanto equipos de laboratorio, producción, validación de hojas de cálculo, calificación de equipos de producción y automatización, validación de software de equipos de laboratorio, validación de los procesos, validaciones de limpieza, capacitaciones presenciales y virtuales, calificación de sistemas de aguas. Los clientes que hemos trabajado y en los que hemos apuntado son de la industria farmacéutica, cannabis medicinal, la hospitalaria, la cosmética, clientes de dispositivos médicos y biotecnológicos. Dentro de los ponentes estoy quien les habla, Enrique Cruz. Dentro de la organización tengo el cargo de líder de proyectos. Formación académica mía es ingeniero de sistemas. Tengo una experiencia profesional de 3 años en validación de sistemas computarizados. Mi compañera ponente en el día de hoy, Catherine Oyola, dentro de la organización el cargo es coordinadora de operaciones. Dentro de su formación académica es magíster en gestión de proyectos e ingeniería de sistemas, con una experiencia profesional de 9 años en validación de sistemas computarizados, hojas de cálculo, calificación de equipos y capacitaciones, e incluso también experiencia en la integridad de datos. Tiene una amplia experiencia en las buenas prácticas de manufactura y de laboratorio, de acuerdo a lo estipulado en la guía de GAM 5. El día de hoy, de lo que conlleva el webinar, es hablar sobre la validación de ERP. Pero para iniciar debemos saber y comprender qué es un ERP. Pues un ERP son las siglas que me definen a mí un software de planificación para los recursos empresariales. Qué pena. Del cual es un sistema que se maneja o que es construido de forma modular, que me permite gestionar todas las áreas de la empresa, centralizando información, optimizando costos, proporcionando herramientas necesarias para mejorar procesos y tareas diarias de la empresa. Al ser esto un software, se me divide en varios tipos. De los tipos de los ERP se pueden clasificar según los criterios. Tengo los criterios de instalación, de diseño, tipo de código y de uso. Dentro de la instalación puedo tener una instalación local en la nube o híbrida. La instalación local es cuando yo cuento con unos recursos y una infraestructura propia, que son servidores, equipos, data center. En la nube es cuando yo tercerizo esta opción y el servicio de infraestructura de servidores me lo presta a un tercero, pero todo basado en sistema en la nube, que no tengo que contar
con infraestructura física. Y la híbrida es la que yo tengo las dos opciones. Puedo tener el sistema virtualizado o en la nube, con infraestructura en la nube, pero la información la puedo descargar y manejar en un servidor local o una infraestructura local y física de la compañía. Tenemos el diseño que sería genérico, que es todas las funcionalidades u opciones que trae el sistema acorde a lo que se vende o lo que es comercial. A la medida, cuando yo ya tengo un sistema creado a mi necesidad y que debe suplir exclusivamente mi necesidad, ese es creado específicamente para el core de negocio de mi compañía. Y los híbridos que tengo, tanto las funciones u opciones genéricas que me da el ERP y tengo algunas funcionalidades u opciones diseñadas a la medida o a la necesidad que yo necesito. Tenemos los de tipo de código abierto o de propietario. Entonces, los de tipo abierto es los de la casa desarrolladora, que es de software libre, perdón, o de pago, y se puede modificar sin necesidad de contar con un departamento de TI, pero lo más acorde es que una persona idónea y que entienda eso. Esos tipos de códigos abiertos son los que no requieren como un licenciamiento para poder usarlo. Tenemos los de código de propietario, que son los que hace la casa desarrolladora. Es cuando yo ya tengo un sistema hecho a la medida, entonces ya se vuelve un código de propietario, porque yo debo contratar o contar con alguien, una casa desarrolladora de software que me realice el sistema, y ese código de propietario ya es un código exclusivo que solamente lo deben manejar ellos, y a la hora de que me entreguen el sistema, pues deben de entregar el código. Tenemos los de uso horizontal, que son para todo tipo de empresa, en cualquier sector, y los de tipo vertical que solamente cubren la necesidad específica de un sector en concreto. Puede ser simplemente que yo tenga un ERP para la industria clínica, para la parte de servicios médicos, y una parte horizontal que puedo tener el mismo ERP funcionando en la industria farmacéutica como en la industria de alimentos o de cosméticos. ¿Por qué validamos un ERP? Debido a que es claro que los ERPs participan en todos los niveles o procesos productivos de la compañía. Debemos definir o tener claro cuál es su impacto en las buenas prácticas. Para validar un ERP no es tan diferente de validar cualquier sistema computarizado. Lo importante es retarlo de acuerdo a su complejidad y participación en el proceso. Entonces, como el ERP o la definición de ERP, que es la gestión de toda la empresa, que me conlleva varias áreas, que se comuniquen varias áreas, entre ellas las de impacto serían las buenas prácticas de manufactura, las prácticas de laboratorio y buenas prácticas de distribución. Por eso debemos tener como en cuenta eso a la hora de poderlo validar. Ok. Las ventajas de la validación. Digamos que primero, pues siempre nos preguntamos, bueno, ¿debemos validar o no debemos validar el ERP? Partiendo, digamos, de el impacto en esas buenas prácticas, que era lo que explicaba Enrique anteriormente, pues yo tengo que analizar mi proceso y tomar la decisión de qué voy a validar en ese ERP. Pero primero necesito entender muy bien cuáles son las ventajas para mi compañía de esa validación. Tengo que tener en cuenta primero que el objetivo de esa validación es detectar fallas, quizás no en la construcción del ERP en sí, sino es un software comercial, sino fallas en mi configuración, pero todo enfocado al proceso en el que está participando, al proceso con el cual yo lo configuré. Quizás no esté correctamente configurado de acuerdo a mi proceso. Entonces, la validación busca este tipo de cosas. También busca detectar qué funcionalidades no estamos utilizando, porque muchas veces utilizamos un software que normalmente estos ERPs son costosos y tenemos muchas funcionalidades que pronto nos pueden llegar a facilitar la vida, nos puede llegar a limitar o a quitar otras herramientas que estamos usando como hojas de cálculo, otro tipo, o software, no sé. A veces ha pasado que tienen un ERP, pero no tienen implementado el módulo de inventarios y el inventario lo están manejando por otro software o con una hoja de cálculo. Entonces aquí uno empieza a mirar, bueno, qué funcionalidades no estoy utilizando,
realmente puedo utilizarlas, o si no las estoy utilizando, realmente no las necesito, empezar a desactivar esas funcionalidades para que los usuarios no hagan cosas que no están enfocadas a mi proceso. También nos ayuda a detectar la asignación de funcionalidades a usuarios con un perfil no adecuado, nos ayuda a detectar funcionalidades que deberían estar inactivas para todos los usuarios, digamos, muy acorde a lo que estaba diciendo anteriormente. Con esas funcionalidades que no estamos usando, si yo no las uso, los roles y perfiles que tengo configurados no deberían tenerlas activadas y debo garantizar de que los usuarios que tienen esas funcionalidades pues no las puedan ver. Obviamente también es la ventaja, las validaciones es mirar cómo estamos a nivel de cumplimiento normativo. Otra cosa que pasa mucho con los ERP es que sus audit trail, si yo no los configuro, no los parametrizo, es como si no se hicieran. Entonces tengo que tener en cuenta, y dentro de esa validación muchas veces llego a detectar o que mi audit trail está capturando información que no es relevante para el proceso, no me está capturando o no me está mostrando toda la información o simplemente no me está almacenando la información. Entonces, eso es parte de esas ventajas. También es importante determinar durante esa validación nos ayuda a detectar la configuración de los perfiles, roles, grupos, eso depende del ERP, si tenemos todas esas opciones o solo tenemos algunas, y los permisos y accesos asociados a esas funcionalidades. Porque suele pasar que hay muchos usuarios que tienen acceso a funcionalidades que por su perfil de cargo, por sus funciones del cargo, están haciendo actividades en el sistema que no deberían hacer. Entonces, ¿qué pasa? Aquí yo digo, bueno, pero entonces yo me empiezo a preocupar, hablo de todas mis funcionalidades. ¿La puedes pasar a la siguiente, Rito, por favor? Hablo de todas las funcionalidades, hablo de todos los módulos. Normalmente los ERP se componen de módulos y esos módulos bien sea tienen transacciones o tienen funcionalidades. Digo, bueno, pero es que ¿yo qué hago? Este sistema es muy robusto, ¿cuánto voy a acabar? Entonces, les digo una cosa, no es necesario que yo valide ni todos los módulos ni todas las funcionalidades. Yo tengo que analizar cuál es el impacto de cada una de estas y las buenas prácticas y cuáles están asociadas a esos procesos críticos regulados o a la continuidad del negocio que impactan esas buenas prácticas para poder delimitar el alcance, o sea, definir un alcance más aterrizado y más enfocado a lo que realmente necesitamos hacer con la validación de un software, que en últimas es garantizar que haga lo que tiene que hacer y pueda trazar lo que pasó con algunos de mis medicamentos o con lo que estoy produciendo que tiene regulaciones. Siguiente, por favor. Entonces, ¿cómo hago eso? Lo primero que tengo que hacer es detectar los módulos que están implementados en el sistema y se están usando. Como lo explicaba Enrique, los ERP tienen la particularidad de que me sirven para mucho tipo de compañías y me sirven para muchos tipos de servicios. Entonces, muchas veces hay muchos módulos y nosotros adquirimos todos los módulos o solo adquirimos algunos. Pero yo tengo que empezar a mirar, bueno, ahorita voy a sentarme a validar cuál es mi ERP, qué módulos tengo, qué funcionalidades tengo y de todo esto que tengo, qué estoy usando. Entonces, uno lo que hace, empieza por pedirle a TI, que normalmente es el dueño del sistema, que le genere el listado de módulos, le genere el listado de funcionalidades, porque eso se hace normalmente a nivel de base de datos, y que si es posible, porque no todos los software lo permiten, te generen la fecha del último uso de esas funcionalidades. Con eso ustedes ya empiezan a tener un panorama de qué tienen y qué tienen que analizar para identificar qué van a validar, que es el segundo punto. Empiezo a identificar cuáles son las funcionalidades y transacciones que están por módulo, realizo un inventario de esas funcionalidades con este listado que me pasaron, empiezo a mirar y a determinar cuáles tienen impacto en esas buenas prácticas, empiezo a hacer una evaluación de impacto y de esa manera puedo entender el alcance de esa validación. Tengan en cuenta que al identificar cuáles son las transacciones que tienen impacto en esas buenas prácticas, eso no lo puede hacer TI solo o eso no lo puede hacer el administrador del sistema solo. Yo tengo que incluir a todos los usuarios que conocen el proceso. Igual que como validamos un sistema,
yo necesito incluir a todos los que participan en el uso del proceso del sistema y lo conocen bien. Tengo que decirles, venga, necesitamos evaluar esto. Normalmente cada módulo tiene un responsable o un área responsable y alguien que la conoce muy bien dentro del área. Yo invito a esa persona a esa reunión, o hago una reunión y empiezo a decirle, bueno, esta transacción tengo que desde tal fecha no la usamos, si la necesitamos o no, listo. Entonces, hagámosle las preguntas asociadas a la evaluación de impacto. ¿Tiene información de trazabilidad hacia adelante o hacia atrás sobre los productos? ¿Maneja datos y lotes de fechas críticas? Digamos, las preguntas normal que trae una evaluación de impacto con la que yo determino si un sistema es validable o no, solo que aquí estamos enfocados no solo al módulo, que sería como el sistema, o al sistema en general, sino a las transacciones o funcionalidades. Con ese inventario, llego y hago esa evaluación, determino, digamos, cuáles están usando y con eso delimito el alcance. Y aquí se van a dar cuenta de que hay módulos como el financiero, o hay módulos, o hay partes de módulos, como por lo menos el de recursos humanos, una parte, que no van a tener impacto en esas buenas prácticas. O sea, solo algunas transacciones o quizás ninguna. Entonces, con eso yo ya empiezo a disminuir el tiempo que me voy a tardar en hacer esa validación, que es una de las preocupaciones más grandes cuando uno valida. La siguiente, porfa. Entonces, antes de entrar a validar y hablar como de cosas muy particulares de la validación y de pruebas, les queremos contar un poquito de esas cosas que hay que tener en cuenta para hacer o iniciar ese proceso de validación. Lo primero es que no hay un único usuario que pueda ayudar en el proceso. Como les decía, son varios actores los que intervienen con ese sistema y normalmente va a niveles de todas las áreas de la compañía, porque eso es un software crítico para la continuidad del negocio. También tengan en cuenta de que cuando yo les hablo de módulos, transacciones, es hacer caso a esta frase, divide y vencerás. Porque si yo me voy a validar un software como un ERP, todo de corrido, les aseguro que puede pasar tranquilamente un año dependiendo del proceso y la cantidad de módulos y ustedes no van a poder usar el sistema, digamos, si hablamos de un deber ser, hasta que no lo validen por completo. Entonces, es una manera efectiva de ir liberando módulos para que los usuarios lo puedan usar, es ir validando por módulos. Solamente que ahorita más adelante les vamos a contar qué tienen que tener en cuenta para saber cuál van a validar primero y cuál no. Eso sí, aunque se deben hacer pruebas para todos los módulos, debemos incluir pruebas como de integración entre ellos. Obviamente eso va pasando dentro del proceso, pero hay que garantizar que también la información que yo utilizo de un módulo que es para el otro, pues que realmente se esté comunicando. Así es. Tenemos particularidades dentro del ERP que al momento de la validación lo manejamos como si fuera un módulo, pero no está implícitamente construido o mencionado dentro del ERP como el módulo, que es todo lo que son las funciones administrativas. Para nosotros, al momento de validar, este es como el principal módulo, como el corazón del ERP, porque entre las funciones administrativas donde yo tengo toda la parte de parametrización que me brinda la seguridad del sistema, donde yo puedo crear y gestionar los usuarios, crear y gestionar los perfiles, los permisos, saber qué accesos le doy a qué usuario, dependiendo de su rol dentro de la compañía y el proceso, y saber qué módulos va a tener acceso, qué funcionalidades, transacciones u opciones de este módulo va a tener acceso. Como decía Kate, algunos módulos se comunican entre sí o dependiendo del tipo de ERP, podemos tener una transacción, una funcionalidad que me abarca más de un módulo. Entonces, ahí tenemos que tener en cuenta también qué actores son los que tienen acceso a esta información, de qué área pueden ser, y al momento de diseñar nuestras pruebas, saber cómo las vamos a integrar para mostrar de que esa transacción o esa funcionalidad que se divide o comparte en varios módulos, qué parte de la información acobija cada uno de estos. Dentro de los actores de la validación de un URP, como les decía ahorita, es importante que la persona que se va a encargar de esa validación
le haga entender a los líderes de área, a los gerentes, bueno, o a los coordinadores, les haga entender de que eso no va a ser un proceso que simplemente lo va a hacer una sola persona y ya, ¿no? Tiene que involucrar a todas las áreas que usan el sistema, desde la evaluación de impacto hasta la ejecución de las pruebas de desempeño. Porque el área es la que conoce el proceso, sabe cómo participa dentro del proceso. Si bien sea, normalmente los procedimientos no están enfocados solo al ERP, o sea, normalmente la característica que uno ve normal es que tenemos unos manuales de uso del sistema, pero ya cada área dentro de su proceso dice en qué momento usa el ERP. Entonces tienen que tener muy claro de que obviamente eso no va a ser responsabilidad de una sola persona y no va a ser solo una persona la que va a participar. Además, los que ejecutan las pruebas de desempeño, si tenemos la ventaja de que como tester tenemos un ambiente de pruebas, pues los que van a ejecutar las pruebas de desempeño son los usuarios de las áreas. Y yo tengo que garantizar de que ellos sepan qué voy a hacer, entiendan cómo van a participar, entiendan qué es lo que se va a hacer para que nos colaboren en ese proceso de validación. También porque son los que normalmente, cuando tenemos un ERP que ya está en uso, son los que han detectado los errores y quizás los han dejado pasar porque le cogieron como la idea al software de cómo hacerlo, eh, o no tanto de errores, digamos, de la aplicación en sí, sino de la configuración. Entonces dicen, no, es que si yo le hago esto por acá o le ingreso este campo aquí, yo ya sé que ya él me almacena la información. Entonces es como, ellos son un factor importante para darnos también información y apoyo durante esa validación. Aquí lo importante es involucrar a las personas que conozcan el proceso y sus límites por área, porque también eso es otra, ¿no? Yo no voy a, todos los que usan en un área el software no los voy a involucrar. Yo necesito es como que primero inicialmente me asignen a alguien que lo conozca muy bien y conozca las limitantes. ¿Por qué? Porque eso también me va a ayudar a definir la parte de configuración en la prueba de perfiles y permisos. Porque yo voy a decir, de acuerdo a las funciones de cargo y también a lo que se haya establecido en el área, hasta dónde puede llegar cada rol de esa área. También incluir como actor de la validación al área de TI. Si TI no es el dueño del sistema, muchas veces suele pasar que no lo informan mucho, pero resulta que es que normalmente TI es el que está encargado de los servidores, esos son los que a veces nos ayudan con el tema de configuración de interfaces y tenemos interfaces con otro software porque se comunican, el tema de lectores de códigos de barras, los software que me traen o que alimentan el ERP con otra información que quizás no está, porque hay ERPs que por lo menos todo lo que son el tema de datos maestros o códigos de producto vienen de otro software y no los tiene el ERP. Entonces, en ese orden de ideas, yo tendría que garantizar de que TI participe del proceso, porque ellos también son actores dentro de, quizás no lo usan, pero son actores dentro de la parametrización y configuración o hacen que el sistema sea idóneo para su uso. Aquí hay otro punto importante y es las funcionalidades a la medida. A ustedes les van a preguntar cuando ustedes entren a validar este tipo de software. El sistema es categoría 4, normalmente es comercial, o es categoría 5. Pero resulta de que muchas veces hay software que nos permiten construir desarrollos a la medida dentro de la compañía. Normalmente sí, se enfocan en reportes, se enfocan en vistas, se enfocan en consultas, pero esas vistas, esas consultas o esos reportes son críticos para el proceso. Y yo no los puedo dejar de lado y no los puedo tratar como cuando valido el software como categoría 4. Tengo que ser un poquito más exhaustivo y tengo que garantizar que dentro de la validación yo cuento con una serie de herramientas que están ahí para dar soporte y garantizar que a la larga, dependiendo de lo que pase, yo tenga esa información disponible para garantizar que los cambios y todos los controles que se hayan hecho sobre esas funcionalidades que son propias, son a la medida, no son comerciales, no tienen, en muchos casos no tienen todas las pruebas exhaustivas que hizo en su momento el dueño, bueno, el desarrollador del software que me lo está vendiendo.
Entonces, en este caso, tengo que garantizar, primero, tener identificados cuáles son esas transacciones o esas funcionalidades, su nombre y el módulo que afecta, o los módulos, porque hay funcionalidades de estas que se conectan con varios módulos. Entonces, es tener claro con qué módulo se está conectando. Contar con la documentación del soporte de su desarrollo que nos permita tener soporte en caso de que necesiten hacer cambios, mejoras o haya una no conformidad por algo. ¿Por qué? Porque suele pasar y a veces no sucede que contratamos a alguien o tenemos a alguien dentro de la compañía y hace el desarrollo, pero no queda nada documentado. Y a la larga, pasado 1 o 2 años, mi proveedor actualiza el software, lo cambia de versión y yo tengo que mirar porque esas funcionalidades se van a ver impactadas. Pero si yo no tengo esa información de soporte, pues yo no voy a ver, incluso yo no voy a poder ver si realmente cómo era el código, qué va a pasar, qué quería cada esas líneas de código, cómo era el diseño inicial, cuáles eran los requerimientos iniciales de esa necesidad que se llevó a construir esa funcionalidad. Aparte de eso, por temas de validación, yo tengo que garantizar de que eso igual haya tenido unas pruebas de calidad de software, que haya unas pruebas, digamos, de código, que haya unas pruebas por parte del desarrollador que cumplieran con esas condiciones. Y yo tengo que guardar esa documentación como parte de la vigencia de ese desarrollo a la medida. También debo tener claros los cambios que se han presentado en cada uno de esos. Resulta que como normalmente cuando tenemos una aplicación a la medida, independiente de lo que sea, está más sujeta a cambios recurrentes. Entonces yo también debo tener esos controles de cambios identificados. ¿Por qué? Porque obviamente puede que mi sistema siga en la versión que adquirí, ¿no? Hablemos de una versión 4. Pero esa funcionalidad como tal ha tenido cambios de mejoras a nivel de código, a nivel de fórmulas, si tiene fórmulas, a nivel de diseño, o sea, a muchos niveles. Yo tengo que ejercerle los controles de cambios a eso y garantizar que eso esté documentado. Y les estoy hablando, digamos, cuando tenemos un sistema heredado y estoy llegando a validarlo cuando ya el sistema está en uso. Digamos que si el sistema está nuevo es mucho más fácil manejar eso porque pues ya cuando sale ya el desarrollo está listo. Tener en cuenta también, y que a veces se nos pasa, y es que debemos contar con la calificación del personal que realizó los desarrollos. Eso nos los pueden pedir dentro de una auditoría. Y digamos que dentro de la validación uno como tal no lo va a pedir, pero sí se los pueden pedir. ¿Por qué? Porque, y les estoy hablando cuando tú tienes el personal dentro de la compañía o tienes un área de desarrollo en la compañía. Entonces, tu personal debe estar calificado y debe ser idóneo para hacer las actividades de esa validación.